Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Micro Noti Podcast de Mega Latin Power. Y en las noticias de hoy, el presidente y la primera dama asistieron a misa y visitan familias en Uvalde. El Departamento de Justicia abrirá una investigación sobre la respuesta de las fuerzas del orden. Biden lloró con sobrevivientes durante visita a Texas. Por segunda vez en menos de 2 semanas, el presidente Biden aterrizó el domingo en una comunidad estadounidense consumida por el dolor, abrazó a los sobrevivientes, depositó un ramo de flores y consoló a las familias de las víctimas de otro tiroteo masivo. Afuera de la escuela primaria Robb, donde 19 niños y 2 maestros fueron asesinados a tiros la semana pasada, Biden y la primera dama, Jill Biden, se detuvieron frente a fotos de tamaño natural de las víctimas, pusieron sus manos sobre las fotos y leyeron sus nombres. Mientras Biden se limpiaba una lágrima, algunos espectadores dejaron saber que además de empatía, esperaban acción. «Necesitamos ayuda», gritó una persona cuando el señor Biden y el gobernador Greg Abbott de Texas se acercaron al monumento. «Hagan algo», otros suplicaron cuando el presidente abandonó la Iglesia Católica del Sagrado Corazón más tarde ese día. «Lo haremos», respondió Biden. Los viajes de condolencias del presidente Biden se están convirtiendo en un ritual común y solemne de la presidencia. Apenas 12 días antes de que la primera pareja depositara un ramo de flores por los asesinados en Uvalde, observaron un momento de silencio en un monumento cerca del lugar de una masacre racista en un supermercado en Buffalo. La frecuencia de los tiroteos ha estimulado una nueva ronda de negociaciones sobre las medidas de control de armas en el Congreso, incluso cuando Washington no ha podido hacer cambios desde la masacre de 20 niños y 6 educadores en Nipton, Connecticut, en 2012. El senador Christopher S. Murphy, un demócrata de Connecticut que lidera las negociaciones con 5 republicanos, expresó un optimismo cauteloso el domingo de que el Congreso podría promulgar una combinación de verificaciones de antecedentes mejoradas para los compradores de armas, asistencia de salud mental y subvenciones a los estados para promulgar la llamada bandera roja. Leyes para ayudar a las fuerzas del orden público a retirar las armas de aquellos que se consideren mentalmente incapaces de tenerlas. Murphy dijo que los negociadores también estaban analizando el hecho de que a los pistoleros de Buffalo y Uvalde se les permitía legalmente comprar rifles de estilo militar a los 18 años. No quiero hablar más en detalle sobre eso, pero hay un subconjunto de ideas sobre cómo puede ser un poco más cuidadoso al transferir armas rápidamente a los adolescentes, dijo, declinando dar más detalles. Los legisladores tienen una agenda apretada. El senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la mayoría, dijo que sometería a votación un proyecto de ley en 2 semanas. Ese proyecto de ley será una medida de armas de compromiso negociada por el grupo o una medida estricta de seguridad de armas ya aprobada por la Cámara. Después de Uvalde, los republicanos han dicho que quieren hacer algo, al menos en temas de seguridad escolar y salud mental, y los demócratas exigirán al menos verificaciones de antecedentes más estrictas en ferias de armas y bazares de armas en Internet. Muchos demócratas creen que el Congreso debería ir aún más lejos, que nada menos que prohibir los rifles de asalto utilizados en los 2 ataques recientes y en muchos otros tiroteos masivos reduciría su frecuencia. Pero Murphy dijo que valdría la pena aprobar incluso un proyecto de ley menos amplio. Tal compromiso, dijo, sería ejercitar un músculo que simplemente no hemos usado. Si comienzas a ejercitarte y, francamente, comienzas a demostrarles a los republicanos que el cielo no se desmorona si cambian las leyes de armas, es posible que podamos hacer otras cosas en el futuro con mayor facilidad, dijo Murphy. Incluso una modesta medida de armas no está garantizada de ninguna manera. El ala derecha del Partido Republicano ya se ha movilizado para bloquear cualquier proyecto de ley sobre verificación de antecedentes o leyes de bandera roja. El representante Daniel Crenshaw, republicano de Texas, dijo el domingo en CNN que no respaldaría una ley de bandera roja, ni a nivel nacional ni en su estado natal. Lo que básicamente intentas hacer con una ley de bandera roja es hacer cumplir la ley antes de que se infrinja, dijo, y eso es algo realmente difícil de hacer. Es difícil evaluar si alguien es una amenaza. Pero los tiroteos consecutivos han alimentado la ansiedad entre muchos estadounidenses frustrados por la incapacidad de Washington para promulgar cambios para frenar la violencia armada.
En una señal de una nación al límite, 10 personas resultaron heridas en el Berkeley Center en Brooklyn la madrugada del domingo cuando un fuerte ruido que se escuchó en la calle provocó que una multitud de personas saliera en estampida por temor a que fuera otro pistolero. 6 personas resultaron heridas durante un tiroteo en Chattanooga, Tennessee, el sábado. Los residentes de Uvalde elogiaron el domingo la visita del presidente, quien no es ajeno a la tragedia luego de perder a una hija y su primera esposa en un accidente automovilístico y un hijo por cáncer cerebral. Pero varios de ellos dijeron que esperaban algo más que empatía. Le dije que prohibiera los AR-15 y le dije que necesitaba entrenar a sus policías, dijo Leonard Sandoval, cuyo nieto, Xavier, murió en el tiroteo, después de estar en el cuadro de honor. El señor Sandoval fue solo uno de los parientes que se reunió con el señor Biden en el transcurso de aproximadamente 3 horas el domingo. Expresó su enojo por la tensa respuesta al tiroteo por parte de la policía, que no detuvo al pistolero hasta más de una hora después de que entró a la escuela. Los policías no están realmente capacitados, dijo Sandoval. El señor Biden le dijo que invertiría fondos federales para garantizar que no volviera a ocurrir una respuesta similar. Creo que todo es aire saliendo de él, dijo. El presidente le pidió al señor Sandoval que tuviera fe. Dijo, Dios se encargará de eso, dijo Sandoval. Sé que Dios lo va a hacer. Pero todos deben hacer lo que deben hacer. El Departamento de Justicia dijo el domingo que iniciaría una revisión de los pasos que tomó la policía para responder al tiroteo. La revisión no es una investigación criminal y se espera que el departamento emita una revisión de sus hallazgos. La respuesta policial prolongada se produjo a pesar de que algunos niños dentro del aula llamaron al 911 para pedir ayuda, lo que generó dudas sobre si se podrían haber salvado vidas si los funcionarios hubieran actuado antes. El señor Biden se reunió con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Uvalde. La Casa Blanca no dijo con qué departamento se reunió. Las familias de las víctimas de Uvalde ya estaban reunidas cuando Biden llegó para reunirse con ellas en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. El arzobispo Gustavo García Siller de San Antonio, quien presenció la reunión y presidió la misa de antemano, dijo que se sintió alentado al ver cómo los Biden se conectaron con las familias. Noté que los estaban haciendo reír con las historias que compartían, dijo. Eran muy buenos escuchando a la gente. Ellos los escucharon. Al salir del Sagrado Corazón, Biden les dijo a los espectadores que su administración tomaría medidas para evitar otro tiroteo masivo. Pero la Casa Blanca ha reconocido que es poco lo que Biden puede hacer sin el Congreso. Y después del duelo con familias en Buffalo este mes, el propio presidente reconoció que tenía pocas opciones para implementar el control de armas a través de una acción ejecutiva. La Casa Blanca también desconfía de insertar al presidente, que sufre de bajos números de aprobación, en negociaciones que ya están polarizando por naturaleza, solo para que los informes de su participación alienen a los miembros del Congreso, según un funcionario de la administración. Pero mientras visitaba el monumento en las afueras de Robb Elementary, Ben González exigió que Biden y Abbott promulgaran cambios que evitarían futuros tiroteos. Estaba gritando, necesitamos un cambio, dijo el señor González, de 35 años, un marino mercante que vive cerca y tiene 4 hijos que van a diferentes escuelas. Necesitamos ayuda. El condado de Uvalde necesita ayuda. Grité que nuestros hijos no están a salvo. En el pueblo, mucha gente vestía camisetas con mensajes como Uvalde fuerte y los comercios locales exhibían mensajes como Oren por Uvalde. Monumentos improvisados salpicaron las calles principales, incluida una de las 21 sillas vacías para los muertos, instaladas frente a una guardería. También hubo algo de ira. Jennifer Morales, de 29 años, camionera de Uvalde que ahora vive en Houston, levantó un cartel que decía "UP de cobardes" en una calle, en referencia a la policía. Si bien el Departamento de Policía de Uvalde estuvo involucrado en la respuesta, las autoridades dijeron que el jefe de policía del distrito escolar estaba a cargo en la escena. La madre de la señora Morales, Sandy Morales, de 51 años, sostuvo una hecha por otra hija que decía, "Arreglar esto, Joe". Aproximadamente 1.800 millas al noreste, los residentes de Buffalo todavía estaban lidiando con el dolor abrumador de la masacre racista que había provocado llamados similares a un cambio.
Un día antes de la visita del señor Biden a Uvalde, la vicepresidenta Kamala Harris asistió al funeral de Ruth Whitfield, de 86 años, la mayor de las víctimas de Buffalo. Harris dijo que los tiroteos habían demostrado la necesidad de prohibir las armas de asalto y ampliar las verificaciones de antecedentes. Bern Hall, de 61 años, que vive en las afueras de Buffalo y conocía a la señora Whitfield desde que tenía 15 años, no podía entender cómo los jóvenes de 18 años podían comprar fácilmente las armas que se usaron en los tiroteos recientes. Dijo que el tiroteo en Uvalde se había sumado al dolor que ya sentían los que aún procesaban en Buffalo. Desafortunadamente, lo que hizo fue quitarle toda la luz que Buffalo estaba recibiendo en ese momento, dijo Hall. Ahora la luz se ha ido, por así decirlo. Otros residentes de Uvalde dijeron que la presencia de Biden en la ciudad podría ayudar a la recuperación nacional, incluso si no conduce a una legislación. Lo mejor es la empatía en este momento, dijo Henry Becerra, pastor de City Church International en San Antonio, quien se detuvo en Dave Elementary el domingo por la mañana. El enfoque debe estar en los niños y las familias. Y hasta aquí la nota de hoy. Gracias por sintonizarnos. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Mega Latin Power. Para esta y otras noticias en megalatinpower.org y megalatinnews.com. Hasta una próxima emisión.